el ambiente podría dirigir mutaciones específicas. Y eso no sucede tal como tal. Luego, hoy en día tienen muchas dudas sobre si eso sucede o no, por lo menos en ciertas regiones hipervariables del sistema inmunológico. Luego te paso un texto de eso, pero no seré yo quien me meta a esos vericuetos. ¿Fui claro con esto? ¿Tienen dudas? ¿Usted, doctora, quisiera agregar algo? ¿O algún reajuste a mi plan de vuelo? No, bueno, yo creo que solamente el asunto de no pensar que estamos viendo todo en el fenotipo, ¿no? O sea, que tenemos como una expresión hasta cierto grado de lo que está en los genes, ¿no? El problema es ese, que como que a veces pensamos que hay una traducción tal cual de la información genética a lo que nosotros estamos observando. Y a veces pensamos en el fenotipo solo como lo externo, ¿no? O sea, y no es solo lo externo, es cómo se están comportando muchos de los elementos que hacen a la estructura humana, ¿no? Y yo creo que otro elemento muy importante acá es el asunto de la plasticidad, ¿no? O sea, que es una condición fundamental para entender cómo operan estos mecanismos de adaptación, que son realmente pues, los que vamos a analizar a partir de todos los otros contenidos de los temas que vamos a revisar. Por eso esta parte conceptual es tan importante para poder identificar los mecanismos, ¿no? Y un poco insistir en que no borren completamente esto, sino que se vayan apropiando la información. Yo creo que siempre es bueno, después de esta sesión, como que ustedes regresen a los contenidos, ¿sí? Y la entrega, por ejemplo, por escrito de los controles tiene como propósito no ocupar parte de su tiempo libre, sino que ustedes traten de usar esa información, y más que nos reproduzcan como el contenido de la lectura, es bueno, ¿y qué se están llevando de esa información que vamos a ir integrando para la explicación de los siguientes temas? Nada más. ¿Sí? ¿Y no hay preguntas? Ok, entonces, insistamos. Lo que acabamos de ver hoy es una teoría de la probabilidad, ¿no? O sea, ¿cuál es la ley central de la probabilidad? Es que la probabilidad de la ocurrencia simultánea de dos eventos independientes es igual al producto de la probabilidad de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Eso es como calculamos la probabilidad de las cosas. De eso se trata el equilibrio de Hardy-Weinberg. Es una hipótesis nula, número 1, para efectos teóricos, que prueba que tiene que haber mecanismos tales como los mecanismos propuestos en la teoría evolutiva darwinista para que opere la genética de poblaciones tal y como la podemos muestrear en el mundo cuando vamos al mundo. Entonces, desde un punto de vista, el equilibrio de Hardy-Weinberg actúa como hipótesis teórica que prueba la unión de la teoría de la genética y de la teoría de los mecanismos de fijación, que muestra cómo el azar y el determinismo pueden hallar una respuesta en la teoría evolutiva de Darwin. Por eso se le llama, en un primer momento, la síntesis evolutiva, o teoría sintética de la variabilidad y la fijación de variabilidad fenotípica, y por lo tanto genotípica. ¿De acuerdo? Esto dio paso a que se formara la genética de poblaciones, individuos que dijeron, ok, a partir de ello podemos mostrar la macroevolución, es decir, la idea de las discontinuidades, cómo se forman nuevas especies. ¿Cómo se hace? Pues primero que nada hay que ver que si las especies se aíslan geográficamente y el equilibrio de Hardy-Weinberg es cierto, debe haber fuerzas, porque por una ley de Hardy-Weinberg en específico, ya la población no es inmensa. Si adentro hay grupos, esos grupos pues, son poblaciones de un tamaño intermedio. ¿Qué diría? ¿Cuál sería una de las maneras de romper el equilibrio de Hardy-Weinberg? Que la población no fuera lo suficientemente grande. En cuanto la población ya no es lo suficientemente grande, que hay una violación del equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Qué puede pasar entonces? Que haya un sesgo en la variabilidad. ¿Qué es lo que vas a ver al interior de las especies? Tipos distintos. ¿Esos tipos distintos son significativamente diferentes en términos de eficacia evolutiva? No. Esto es, no
por deriva genética, ¿de acuerdo? Luego, esos grupos aislados, si hay fluctuaciones adentro de ese gran parche ecológico, ¿pueden además estar sujetos a selección natural? Sí. Esa selección natural, ¿qué generará? Adaptaciones locales. Pero esas adaptaciones locales nunca se ponderan con las adaptaciones locales de junto, porque son adaptaciones locales, ¿de acuerdo? Así que no es raro ver una especie politípica con diferencias no fundamentales, que expresan, que se deben a la ruptura del equilibrio general. Pero adentro de esas poblaciones, si se fijan, hay un cierto equilibrio de Hardy-Weinberg, porque cuando en realidad se rompe el equilibrio es cuando hay una presión selectiva y viene un cambio. El cambio evolutivo, entonces, verdaderamente relevante sería solamente cuando hay acontecimientos de especiación. La adaptación juega con el equilibrio de Hardy-Weinberg en un sentido, y la especiación tiene que ver con la posibilidad alopátrica de que una población de mediano tamaño genere novedades fenotípicas importantes. Entonces, una novedad, hay veces que hay cambios, el melanismo industrial, ¿no? Y una serie de cosas pueden explicarlo muy bien. Hay especies con diferentes colores de piel, tipos y tal, y las diferencias tienen que ver con adaptaciones locales, pero no son diferencias fundamentales que puedan generar especiación. Esto es correcto. Hay melanismo en las palomillas, que es fundamental en un acontecimiento de presión selectiva, y entonces se genera especiación, correcto. Entonces, ¿cuándo ocurre la especiación? ¿Cuándo ocurre la evolución? ¿Cuándo ocurre la ruptura significativa y violenta del equilibrio de Hardy-Weinberg? Únicamente en acontecimientos de especiación. ¿Fue claro con esto? Y por último, al principio de la clase les dije, bueno, a la mitad más o menos les dije, van a ver lo que estamos tratando de ver, que son un poco evidencias, ¿no? Tú tienes, ¿se acuerdan cuando hicimos el esquema de... Cuando vimos que hay evolución mediante origen común, mediante gradual, ¿no? Que genera diversidad por selección natural, y que estas son 5 teorías distintas, una cosa que espero que anden divulgando y presumiendo por todas partes, ¿no? Que todas juntas forman un programa de investigación, el programa de investigación evolutivo. Este programa de investigación evolutivo recibió junto, pues, la genética de Mendel, y esta fue probada con el equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿no? Y este es el estatus general de nuestro primer punto. Ahora, las cosas que están aquí, la evolución a partir del origen común, gradual y tal, en la clase anterior que tuvimos, por ejemplo, cuando vimos tu pez interno, una de las cosas que vemos es que resulta que cuando ves la anatomía ósea de un ser humano, si sabes evolución, empiezas a ver que hay una muñeca rusa ahí, ¿no? Es decir, puedes ver las cosas de otros animales como tal. Y entonces decía él, es que uno se daría cuenta forzosamente de la evolución porque ves todo lo que tiene cabeza. Luego en el registro fósil en otro momento aparecen cosas con cabeza y pecho. Luego en el registro fósil en otro momento cabeza, pecho y extremidades, ¿no? Entonces él decía, anatómicamente puedo ver que un adulto como tal, si solo viera yo adultos, podría ver que a partir de cómo está el registro fósil, hay acontecimientos que se han ido de alguna manera sumando a la historia de la anatomía de los organismos que vemos. Esto es, debe de haber una evolución de ellos. El registro fósil, en efecto, da cuenta de la evolución, no porque veas todas las gradientes de todos los organismos. De hecho, como ya vimos, eso podría no verse simplemente porque como la especiación sucede en un pequeño lugar y luego, una vez que está adaptado a un organismo, es cuando de verdad puede reproducirse a todas partes. Acuérdense, cuando vemos muchos, tú no puedes ver la selección natural porque es cuando algo está en crisis. Una vez adaptado ves reproducción, porque hay muchos delfines en el registro fósil. Una vez que lograron ser delfines, se reprodujeron. Nunca ves las cosas cuando están ocurriendo, porque en ese momento de reproducción diferencial hay una mortalidad brutal, hay una
competencia impresionante, no es un momento en el que proliferen las cosas mucho. ¿Cuándo proliferan? Cuando están plenamente adaptadas, ¿de acuerdo? Cierro la digresión. Pero lo que es cierto es que, aunque nos dice your inner fish, el texto nos decía, si tú ves los estratos, aunque no veas esa secuencia, la que acabo de explicar por qué no ves además, pero si no ves esa secuencia, lo que sí puedes cotejar es que hay una suerte de muñeca rusa de hitos evolutivos que uno puede observar en la anatomía ósea. Si tú ves un cuerpo humano, un esqueleto humano como tal, puedes verlo como un antropólogo físico no interesado en evolución, digamos César el Hombroso, ¿lo vio? O puedes voltearte y de repente meterle tus ojos a una historia increíblemente larga, viendo homologías en los huesos, ¿no? Y entonces puedes constatar la evolución en términos paleontológicos. Es decir, el registro fósil sirve para constatar la evolución. Y después vimos un poco a von Baer y su embriología, ¿no? Claro, von Baer no vio como tal una idea evolutiva, pero lo que suponía es que las cosas iban de lo heterogéneo, de lo homogéneo indiferenciado a lo heterogéneo diferenciado, y que eso tendría, pues primero las reglas más generales, y luego se iría alejando un poco de ello, ¿no? Hay quien dijo, claro, y se va alejando del tipo común von Baer, o sea, te faltó así para ser el biólogo evolutivo del siglo. Darwin diría, bendito a Dios que no, ¿no? Pero ven, lo que puedes ver con eso es que si se va de lo heterogéneo, de lo homogéneo a lo heterogéneo, uno va viendo a partir de cosas que aparecen en los embriones, ¿no? El árbol de la vida. Uno va viendo a partir, lo repito brevemente, de la paleontología, cuando ves un esqueleto y ves que tiene cosas, que puedes irle restando cosas hasta llegar a individuos antiguos como un pez con cabeza sin cuello, y lo anterior a ello, puedes ver que la vida que puedes hacer un árbol de características en adultos que se presentaban primero muy generales y luego han ido presentándose cada vez más y más en todos. Es decir, la vida paleontológica se ve que va de lo homogéneo a lo heterogéneo. Y con la biología del desarrollo, con la embriología de von Baer, hemos visto cómo van apareciendo características durante el desarrollo con las que puedes hacer no una recapitulación, idea que no era tan buena, sino un paralelismo entre cómo se fueron adquiriendo las características que dice Shubin en Your Inner Fish y lo que vio en von Baer cuando vas viendo cómo se presentan anatomías en los embriones que van presentando características que van de lo homogéneo a lo heterogéneo, una muestra de la evolución. Y el equilibrio de Hardy-Weinberg, espero que les parezca una irremediable muestra de los mecanismos evolutivos. Entonces, hasta aquí lo que tenemos es un programa de investigación que tiene sentido, que tiene consistencia, y ya vimos cómo la paleontología, la embriología y la genética pueden mostrar con bastante solidez pruebas indirectas sobre el programa en sí. Y espero que lo ideal sería que en un debate ustedes pudieran decir todas estas cosas y pensarlas en un debate interno en su cabeza cuando estén leyendo otros textos. Si es así, pues tendremos palomita. Les agradezco muchísimo su atención, doctora, mil gracias. Pues vamos. Feliz puente. ¿No? Feliz puente.